Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y hablando de información, por estas horas, además de escuchar sobre las elecciones, sobre los distintos candidatos, habrá escuchado también que hay fechas que concretamente nos van a poner ya oficialmente en esta carrera electoral que se está alargando, con algunos candidatos que más visiblemente se observan en las pantallas, pero que no son todos los que compiten. La información concreta dice que el decreto 775-2015, publicado ayer en el Boletín Oficial, marcó la fecha definitiva de las elecciones que van a determinar la renovación de los mandatos electivos en la República Argentina. Prácticamente el 50% de los mandatos van a ser renovados y, por supuesto, la renovación presidencial es el foco de todos los análisis, de todas las miradas. El decreto presidencial dice que si hay segunda vuelta será el 22 de noviembre. Y, sin embargo, ya tenemos una campaña abierta, lanzada, absolutamente. La curiosidad es cómo se está lanzando, porque pareciera que las campañas tradicionales, con grandes actos, han quedado tal vez como una pieza de referencia histórica, porque cómo nos ha modificado el rating de la audiencia de la televisión, por ejemplo, en la concepción de una campaña electoral. Algo inédito sucedió ayer. Nosotros no hablamos del mundo del espectáculo en general, pero ayer sucedió que 3 precandidatos presidenciales se presentaron como tales en un mismo espacio, en un mismo escenario, en un mismo canal y en un periodo de no más de media hora entre todos, ahí compactados en ese espacio. Algo inusual. ¿Qué está pasando? ¿Está cambiando la política en Argentina? Estas son las cosas de las que hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Nos preguntábamos en la apertura del programa si está cambiando definitivamente la forma de hacer campaña política electoral aquí en la Argentina. Jorge Jacobe, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Creo que tenés la experiencia como para respondernos esta pregunta. Realmente, con este lanzamiento de 3 precandidatos en un mismo espacio, en un mismo escenario, con un mismo conductor, ¿es definitivamente dejar en el olvido la campaña política tradicional en Argentina? Sí, claro. Sí, lo que está cambiando, lo que ha cambiado brutalmente es la forma de gestionar la política. De hecho, cuando vos y yo éramos chicos, todavía se nacía radical o peronista, por ejemplo, o conservador o comunista. La familia imponía el modo de pensamiento de por vida de la persona que nacía en una casa determinada. Visto desde hoy, eso parece Afganistán. Hoy, por supuesto, ninguno de nuestros hijos, por suerte, nace radical. Quiero señalar que la gente ha matado y ha muerto por las ideologías que le impusieron sus padres, sin ningún proceso dialéctico en el medio. Una persona nació en una casa peronista y era peronista porque por más se lo había dicho.
y se votaba a Perón, López Rega, Firmenich o Hugo Curto de la misma manera, sin preguntar nada, porque mamá me dijo que éramos peronistas en casa, o radicales. Angeló, Casera, Alfonsín. ¿Y cuál es el escenario que tenemos Ahí voy, hoy? ahí voy. Respecto, vos decías una cosa muy interesante en tu formulación. La gente parece que ya no va a los actos. Claro, en aquel tiempo poníamos el cuerpo y no la cabeza, la sociedad de hoy pone la cabeza y no el cuerpo. Hay un cambio brutal en la forma de relacionar al votante con el candidato. Pero eso es una maduración de la democracia argentina. Absolutamente. Bueno, el hecho de que las personas puedan tomar partido individualmente de lo que quieren ser, está hablando de un proceso de adultos en contra de un proceso de niños que dejaban que sus padres, de una sociedad niñada, que dejaban que sus padres les dijeran que debían pensar de por vida. ¿Y todos los políticos se dieron cuenta que todos los ciudadanos están madurando de esta manera? No, los políticos tienen 60, 70 años. Están formados y esta es la dificultad. De hecho, si se dieran cuenta, no hubiéramos surgido nosotros. Los analistas políticos, los asesores de política, Perón no tenía asesor político, Balbín tampoco, Allende tampoco, Frondizi tampoco. Quiere decir, si los políticos no hubieran dejado de entender a la sociedad que quieren representar, no hubiéramos nacido los traductores. Estamos en tal grado de maduración que podemos decir que estamos dejando atrás el caudillismo como forma de liderazgo político. Docenas de cosas. Hemos dejado atrás el militarismo. Afortunadamente. Hemos dejado atrás el asesinato como forma de resolución del conflicto político. Exacto. Hemos dejado atrás la hiperinflación. Hace 19 años teníamos 4.000% anual de inflación. Y el año siguiente 2.500. Hoy 30 es un escándalo, que es un escándalo, pero es 30. No es 4.000 con lo cual vivíamos. De modo que muchas de las páginas que escribieron la peor historia de la Argentina han sido revertidas, reescritas, con un proceso de maduración colectiva que también escribe cuál es la forma hoy de relacionarse con un candidato político. En el inicio de la democracia, un Alfonsín o un Italo Luder reunieron en el Obelisco 1 millón de personas cada uno. En este proceso electoral, el único acto tal vez así masivo de campaña, de lanzamiento de campaña, habrá sido el de Sergio Massa, el 1 de mayo en Vélez. Y el paso siguiente es esto, que sucedió. Ahora, para en la hacer televisión. Vélez hay que alquilar 500 micros, pagarle a 5.000 personas 300 pesos a cada uno. A lo que vos relatás de aquellos obeliscos, iba la gente caminando sola. Hoy llenar un estadio es un hecho profesional. Es lo mismo que comprar facturas en la panadería. Dame una docena, dame 2, dame 3. Decime cuánta gente, y a cada intendente se le pide y se le paga para que mande 500, 200, 300. Es una Es decir, organización como la de un show, ¿no? absolutamente. Lo haga el oficialismo, lo haga la oposición, da exactamente lo mismo. Hoy, por suerte, la gente sabe en la cabeza lo que quiere y se cuida de poner el cuerpo. La generación del 70 se caracterizó por lo contrario. Poner el cuerpo Sin a la una cabeza. costa de la vida. Sin la cabeza. Jorge, entonces, cuando uno alcanza a observar encuestas como las que hoy miden a los candidatos que se presentaron en estas últimas horas, en el programa de Canal 13 con Tinelli a la cabeza, ¿qué representan los números cuando hoy lo ponen a Scioli está encabezando supuestamente para algunos consultores, a Massa por allá abajo, o a Macri también arriba? ¿Qué significa esos números? La encuesta, si fuera hecha decentemente, tendría primero que informar al candidato cómo está su pretensión respecto de la opinión pública, e informarnos a los ciudadanos cómo están nuestros vecinos respecto de nuestra visión, ¿no? Para mí es importante saber si el pueblo argentino va a votar a Altamira, a Macri, a Scioli o a Massa, para tomar mi propia posición, para saber si tengo que votar a favor de lo que el pueblo argentino quiere en este momento o en contra. Todos sabemos que los pueblos, la sociedad y los grupos llegan hasta donde la inteligencia promedio de su número da, de modo que... Ahora, es cierto que en la etapa del kirchnerismo nuestra profesión se ha prostituido de una manera escatológica. Y hoy entonces estamos en televisión, distintos consultores. Lo único que falta es que aparezca alguno que diga que gana Altamira. Bueno, ya lo dijeron algunos periodistas. Si aparece alguno que diga que gana Altamira, estamos completos. Como un divertimento. Yo creo que la ecología con el kirchnerismo, la ecología es lo verde, siempre ha habido corrupción en la política, siempre ha habido gente que habló, aplaudió y opinó por dinero, pero lo que ha pasado en estos últimos 10 años en nuestra profesión es vergonzoso, vergonzoso.
De modo que el ciudadano común está expuesto a creer o no creer lo que está escuchando en televisión, y yo sugiero que no sea ingenuo, en función de lo que ha visto en la trayectoria de las personas que lo están informando, digamos, ¿no? La credibilidad otra vez se posa en las personas, todos sabemos quién ha mentido mucho, todos sabemos... ¿Es bueno o es malo todo este proceso de trasvasamiento de liderazgos, de líderes, de figuras políticas de un sector, de un partido a otro, de un frente electoral a otro? Por lo pronto es natural. Un político lo único que compra es futuro. Es decir, nadie se quiere quedar en el lugar donde va a perder, digamos, ¿no? Esto no es ni traición, ni... Un político es una personalidad con un psiquismo muy particular, se cree un redentor, cree que él es necesario para mejorar la calidad de vida de su pueblo y que sin él no se podría hacer. De hecho, en el planeta un político puede definirse como un vendedor de ilusiones. Si te subís a mi barco vas a ser feliz, si te subís a cualquier otro vas a chocar, digamos. Acá en Zambia, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, un político es básicamente eso. Un prometedor de mundos mejores que a veces ni sabe cómo lo va a lograr, pero cree, alguna gente incluso cree que es un elegido de Dios, que Dios ha designado. Bueno, lo que quiero decir, un político es un comprador de futuro, es lógico que en la medida en que se piensa definir el escenario de entre quién y quién, los que no tienen posibilidades en las posiciones donde estaban, empiecen a agruparse. Alguna gente no se puede pasar, yo diría, es difícil que alguien reciba a Delía, por ejemplo, si quisiera ir del Frente para la Victoria. Es más fácil que la gente reciba, que las agrupaciones que van a competir por la corona cierta, reciban a un intendente del conurbano, digamos. Como hay mucho para analizar, pensemos en el escenario que se está presentando según tu mirada. Lo más próximo que tenemos es la ciudad de Buenos Aires, la definición esa, en todo caso. ¿Cómo se va a dar? Prácticamente igual que en las PASO, sin ninguna sorpresa. Yo no creo que haya sorpresas. Siempre hay que tener en cuenta que un ciudadano de la capital federal tiene un ingreso per cápita 4 veces superior al promedio de la Argentina. $39.000 por año. Claro, quiere decir, come, viste, lee, se informa de otra manera. Tiene exigencias distintas a las de un formoseño, a las de un salteño, a las de... O sea, el hecho de que el candidato de Macri llegara a ganar o que el macrismo se trate de afianzar su triunfo aquí en la capital no va a ser trasvasado hacia el interior del país. Bueno, nosotros lo tenemos ganador a Macri en todo el país. Acá está disputando Rodríguez Larreta. Hay una relación con Macri, pero está disputando Rodríguez Larreta. Nosotros tenemos a Macri primero en las encuestas nuestras con 31 puntos, segundo a Scioli con 19 y tercero a Massa con 15. Escenario de segunda vuelta. En escenario de segunda vuelta Macri gana en todos los escenarios. Gana en Tierra del Fuego, gana en Neuquén, gana en Entre Ríos, gana en Santa Fe, gana en Mendoza, gana en Córdoba, gana en Capital Federal y gana en nuestros números en Provincia de Buenos Aires. ¿Y gana porque su propuesta es mejor que la del Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Argentina está en una saga larga de elecciones de sacar más que de poner. Digamos, llega un momento del hartazgo de la sociedad con un dirigente donde lo único que le importa a la sociedad es sacárselo de encima. Lo que pasó, por ejemplo, de la Rúa a Menem. En realidad no ganó de la Rúa, sino que la gente buscó una herramienta que permitiera vencer a Menem. Después pasó con De Narváez y Kirchner, después pasó con Massa y ahora va a pasar con Macri. Esto no quiere decir que los candidatos no tengan ningún valor, que el candidato que gana no tenga ningún valor. Lo que quiere decir es que su valor, que indiscutiblemente existe, está empujado por una corriente que es, por favor, sacame al que está sentado de donde está sentado y sentate. Y sacame a Cristina, sacame al kirchnerismo. Yo diría, las únicas dos elecciones que no fueron de sacar de los últimos 20 años de la Argentina fueron las dos de Cristina, que fueron de poner. Primera presidencia y su reelección. El resto de las elecciones de la Argentina son elecciones de sacar. ¿Y qué le va a dejar Cristina Kirchner al próximo presidente, al próximo mandato institucional? Y algunos problemitas, y toda señora que se va de su casa deja problemitas. Va a estar complicada la Argentina. ¿Le deja algo positivo? Sí, positivo mucho, mucho, mucho. Hay que reconocer que, y no hay ninguna razón por la cual no hacerlo, que el kirchnerismo ha hecho una cantidad de cosas muy importantes, muy buenas para el tema de derechos humanos, el tema de mirar a las minorías, el tema de reconsiderar de nuevo el rol de las minorías y sus derechos a participar. Argentina se había puesto fría, habíamos llegado al 60% de pobres. De un país de 75% de clase media
En el año 1972 llegamos a 60% de pobres 25 años después. Es cierto que el kirchnerismo no supo cómo terminar con eso y todavía tenemos 35% de pobres netos. Pero también es cierto que puso una mirada sobre las minorías, sobre sus derechos, el rol, los homosexuales, por ejemplo, que conquistaron sus derechos después de 100 años de lucha, el matrimonio igualitario. Pero y con todas esas conquistas, Scioli en un escenario electoral no tendría nada como para heredar de todos esos votantes que ven positivamente al kirchnerismo. No, para heredar, por supuesto la Argentina va a heredar. Ahora, yo creo que, como todas las cosas, o sea que en tu escenario Scioli no es ganador de ninguna manera. No hay ningún candidato del oficialismo que desde nuestra mirada tenga una posibilidad de ser el próximo presidente. ¿Y Massa? ¿Cómo? ¿Massa? Bueno, Massa creo que se está diluyendo, que la gente tenía que elegir entre qué opositor iba a ser el próximo presidente. Hace un año Massa y Macri medían lo mismo, tenía una ventajita más Massa, y eso se fue dirimiendo. Ese 60% de la sociedad argentina que quiere que el gobierno pierda la próxima elección ha tenido que dirimir entre Massa y Macri. Hace un año tenía una pequeña ventajita Massa. Eso fue dirimiendo en favor de Macri. Hoy la ventaja de Macri duplica en voto y empezó la fuga. Jorge Jacobi, muchísimas gracias por esta información, reflexión, análisis aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Hablábamos de política. Ahora le toca el turno a la producción. Juan Ángel Scioli es vicepresidente de la Central de Empresarios Nacionales. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, al contrario, gracias a vos, Ricardo, por invitarnos, ¿no? Se están discutiendo paritarias. Así Hoy es. tenemos huelga en el sector bancario, tenemos una amenaza de un paro también por este tema de las paritarias en el sector metalúrgico y están discutiéndose las paritarias en el sector agropecuario, ¿sí? Los trabajadores rurales están discutiendo con sus patronales. Todo eso está abierto. ¿Cuál es la visión del empresariado argentino frente a esta situación? ¿Es razonable para las empresas acceder a pedidos de aumentos de salarios de 30 a 40%? Bueno, mirá, en primer lugar, esto que terminaron de hablar referente al tema de la política, te podría decir que también es la primer paritaria que se da en este contexto. Es decir, un contexto de cambio presidencial. Es decir, que esta es una paritaria electoral. Esta es una paritaria distinta a las anteriores y te diría que lo electoral también juega, no me cabe ninguna duda. Pero aparte porque también, obviamente, ante un cambio de la magnitud, venimos de 12 años de una propuesta política, un cambio en la figura presidencial, evidentemente es un cambio significativo. Y me parece que acá empiezan a jugar una puja de intereses, hay una puja distributiva para ver quién se posiciona mejor en este tiempo, en el cual obviamente a partir de diciembre tampoco se sabe qué va a pasar, porque va también a depender de quién gane. No olvidemos que no se planteó en
en el panel anterior, pero hay determinados sectores de la oposición que plantean devaluación, que plantean ajuste fiscal, etcétera, etcétera, que llevan a que los trabajadores digan, bueno, quiero asegurarme ante esas posibilidades en términos económicos. ¿Y la CEN qué es lo que está viendo? ¿Qué es el panorama que vamos a tener económicamente para transitar el periodo electoral y el año que viene? Bueno, sin ningún lugar a duda también depende si continúa o no el proyecto político que se inició en el 2003. Esto no cabe ninguna duda. El proyecto político que viene, suponiendo que este proyecto político no se sostenga, evidentemente se ignora. Es decir, hay indicios de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Hemos escuchado a Macri, hemos escuchado a Massa, es decir, a los distintos actores políticos, pero no cabe duda que hay una incertidumbre grande. Se va a terminar con el cepo, se va a terminar o se van a cortar las retenciones al agro, etcétera, etcétera. Un montón de elementos que se tiran a la mesa y que la verdad que no tienen una consistencia política o económica que nos lleve a poder vislumbrar cuál es el futuro. De todos modos, con respecto a las paritarias, me parece que, en primer lugar, en general, los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa somos sectores mercado internista dependientes, de manera tal que el deterioro en el salario de los trabajadores, sin ningún lugar a duda, nos afecta. Creo que en los 90 nos demostró eso, ¿no? Es decir, la flexibilización laboral no solo no le sirvió a las empresas, sino que le jugó en contra. Por eso, la desaparición de centenares de miles de establecimientos, tanto urbanos como rurales, ¿no? Pero esto ha quedado muy marcado y ustedes regresar a ese etapa no querrían. No queremos. Por eso es que defendemos el salario, defendemos el poder adquisitivo del salario. Ahora, acá también se plantea una contradicción, porque, por ejemplo, el paro de los trabajadores bancarios, y es cierto lo que ellos plantean, que es un sector, sobre todo el sector financiero, que ha obtenido ganancias extraordinarias en todo este periodo. Ahora, esas ganancias extraordinarias de ese sector en particular no puede impactar en otros sectores que no hemos tenido esas ganancias extraordinarias. Por eso, también en la Argentina me parece que ha llegado un momento que empecemos a diferenciar entre empresas mano de obra intensiva y empresas de capital intensivo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el impacto del costo salarial en unas y otras es absolutamente distinto. ¿Y cómo se diferencia el costo? Por ejemplo, yo te diría en las micro y pequeñas empresas que somos, fundamentalmente las industriales, que somos mano de obra intensiva, que somos las que hemos sostenido el trabajo desde el 2003 hasta ahora, que hemos sido dadores de fuentes de trabajo, 3 de cada puesto de trabajo desde el 2003 hasta hoy, en esta tremenda generación de empleo que se dio, es gracias a las micro, pequeñas empresas y a las cooperativas. Digamos, somos un sector que hemos dado mano de obra. Ahora, el impacto del costo salarial en el precio final del producto, sobre todo en las pymes industriales, está entre el 30 y el 50%. Mientras que en las grandes empresas el impacto del costo salarial en el producto final va del 3 al 5, a lo sumo el 7%, de manera tal que lo que hay que solucionar es ese desfasaje. No puede ser, por eso nosotros hablamos permanentemente de la necesidad de segmentar las políticas públicas. ¿En qué sentido? En que, sin ningún lugar a duda, entendemos que no hay peor inequidad que legislar igual para desiguales. ¿Y para eso tendría que intervenir el gobierno, entonces? Es fundamental, el Estado ahí tiene un rol fundamental. ¿Y entonces no se parecería esta demanda que usted está planteando a la que de algún modo hizo la Unión Industrial Argentina cuando dice que el propio gobierno es el que tendría que fijar límites a estas paritarias o a los pedidos laborales, de aumentos laborales? No. De aumentos, perdón, de salarios. No, yo lo que digo es otra cosa.
las paritarias son libres, evidentemente, es una relación entre empresas, trabajadores, sí. Y el Ministerio simplemente es un articulador de esta relación entre los empresarios y los trabajadores, homologa los acuerdos que sí. Empresarios y trabajadores han hecho. No, nosotros lo que planteamos es más profundo, en realidad son las causas, no los efectos, porque el aumento de salario tiene que ver con un montón de factores, la inflación anterior, la futura. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que todas las leyes, ya sea financiera, impositiva o laboral, estén segmentadas, que no impacten igual, por decir un nombre, en Paolo Roca o en mí, porque no estamos en las mismas condiciones, no estamos en la misma situación. Entonces, tiene que haber una política segmentada que me contenga a mí, a nuestro sector, y que nos diferencie de las grandes empresas. No somos lo mismo. ¿Tendría que haber una reforma fiscal para esto? Sí, creo que es fundamental, Tendría que haber una reforma laboral. ¿En qué sentido? Fíjate vos, y esto lo plantea la FIP, había el año pasado 1.700.000 contribuyentes que estaban morosos ante la FIP, ¿sí? Por el monto, porque no tenemos una información fidedigna, se trataría de micro, pequeños y medianos empresarios. Y también el 45% de la deuda total corresponde a contribuciones patronales. Bueno, ahí hay un tema que hay que observar, porque si uno está declarando es porque tiene voluntad de pagar. Uno no va a declarar lo que no quiere pagar. Entonces, ¿cómo resolver este tema? Bueno, hacer escalas, hacer una escala, digamos, de aportes. Pero, por ejemplo, yo diría que las grandes empresas, en vez de tributar el 100% de las contribuciones, tendrían que empezar también en una escala a tributar más del 100%. ¿Para qué? Para que el Estado no se desfinancie. Juan Ángel Scioli, vicepresidente de la Cámara de Entidades Empresarias Nacionales. Muchas gracias por este diálogo aquí con Política, Producción y Trabajo, y con usted nos reencontraremos la semana próxima aquí en Metro para hablar, como siempre, de política, producción y trabajo.